bien, como sabemos, pues la conferencia de Michael Porter la semana pasada ha desatado una polémica. Hay quienes lo están utilizando para criticar el modelo, aunque Porter señaló claramente que el Perú había tenido éxito en los últimos años, había avanzado, pero tenía que efectivamente pasar a una nueva etapa que él llamó de la competitividad, si quería tener sostenibilidad en el largo plazo. Estamos con Ricardo Lago para conversar acerca de este tema. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cuál ha sido tu impresión acerca de la...? Bueno, yo no asistí a la conferencia, pero me han pasado la presentación PowerPoint y he pedido el verbatim, o sea, sé lo que ha dicho, ¿no? Muy decepcionado, muy decepcionado, porque yo creo que él debería de haber venido a Perú y haber pasado una semana, 10 días, a hablar con los hombres de empresa, enterarse en las universidades, hablar con las instituciones, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera, el Ministerio de Comercio. Incluso ir a alguno de las áreas de Perú donde se están moviendo cosas, en agroindustria, en la industria del pisco, en muchos sectores productivos, en textiles, en joyería, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es, con su banco de datos, que tiene un banco de datos de los 180 economías del mundo, pues ha sacado unos cuadros y unas gráficas y llega a unas conclusiones que en realidad no hay que rascarse mucho la cabeza para llegar a estas conclusiones, y es un poco como dicen los norteamericanos, como motherhood and apple pie, ¿no? Como la maternidad y la tarta de manzana. O sea, son cosas buenas y que todos creemos que el Perú debe hacer. Por ejemplo, mejorar la infraestructura física más rápidamente, entrenamiento y capacitación de la fuerza laboral, mejorar la educación terciaria, quitarles alas a algunas universidades, si lo puedo poner de alguna forma, fomentar la pequeña y mediana empresa, mejorar los estándares de medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, cosas que Perú's Business Environment Action Priorities, para esto no necesitaba ni haber venido a Perú, está clarísimo, ¿no? Leyendo cualquier periódico nacional o extranjero no puedo llegar a estas conclusiones. Ahora, a mí me parece que hay partes de su diagnóstico que son completamente errados. Está ¿cuáles, por ejemplo? Desinformado. Por ejemplo, aquí tengo, él habla de 4 patas de la competitividad. Tiene una sección que es competitividad macroeconómica y tiene otra que es competitividad microeconómica. Bueno, y de aquí, de cada una, hay 2 subsecciones. En la de competitividad macroeconómica, él argumenta que Perú se clasifica como el número 82 de 180 países. Es decir, peor que el puesto que le corresponde en términos de renta per cápita, que sería el número 71. ¿Es en competitividad? Macroeconómica. Ajá. Entonces, ahí en competitividad macroeconómica tiene 2 subsecciones. Una que es política macroeconómica, que ahí es donde el Fondo Monetario, la OECD, el Banco Mundial, los bancos de inversión, etcétera, etcétera, y economistas, analistas internacionales, profesores académicos, están clasificando a Perú entre los 10 primeros. Bueno, pues el señor Porter lo tiene como el número 69. O sea, si yo fuera el ministro Carranza o el Julio Velarde o Mercedes Araoz, esto es un insulto. No, pero el índice de competitividad del Foro Económico Mundial pone al Perú y además más o menos alrededor de eso. Pues está mal. Y pone muy mal al Perú en lo que se refiere a infraestructura, que es lo que dice ahí también. Pero aquí está hablando de política macroeconómica. No, Macroeconomic policy. Sí. Social infrastructure. Aquí, macroeconomic policy número 69. Sí, 68, así es, por eso es más o menos, pero en lo que es infraestructura estamos en el 90, peor, mucho peor. Bueno, ahora déjame, o sea, aquí esto no es así. Esto no es así. El Perú no ha tenido una crisis cambiaria, una crisis monetaria, no han quebrado bancos, no han quebrado compañías de seguros. En Estados Unidos han tenido que nacionalizar la AIG y han tenido que poner
capital en todos los bancos porque si no se iban a la quiebra y están liquidando bancos todas las semanas. O sea, no puede ser, tienen una deuda que se ha duplicado en menos de 10 años y va para triplicarse en 15 años en Estados Unidos. El Perú el sector público es acreedor neto internacional, no ha caído en la recesión, o sea, esto es erróneo, y yo desde tu programa invito al señor Porter a un debate con él en Harvard, yo voy a mi costo, o en Lima, cuando él quiera. De acuerdo. Para demostrarle de que esto no es así. Bueno, entonces, y es un insulto además a las autoridades, yo creo que han hecho su trabajo muy bien. Bueno, tenemos que ir, si me permites, a una pausa y regresamos.